El episodio anterior de La promesa dejó tras de sí un eco extraño, como si los pasillos del palacio se hubieran quedado impregnados de una mezcla de sorpresa, decepción y miedo. Todo comenzó con aquel giro inesperado en la fiesta de Lisandro. Un momento que debía ser simplemente un evento social elegante se transformó en el detonante de un terremoto emocional para todos. Leocadia, con su plan meticulosamente calculado, creía haber asegurado que Ángela y Beltrán pudieran sellar su amor en silencio, lejos de miradas indiscretas y, sobre todo, lejos del control de Lorenzo. Lo que jamás pudo prever fue la aparición del capitán, irrumpiendo como una sombra que se niega a disolverse, un hombre cuya mera presencia siempre ha sido suficiente para congelar la sangre de quienes lo conocen bien. Su anuncio público del compromiso con Ángela no solo desmontó la ceremonia secreta, sino que destruyó de un plumazo cualquier esperanza que la joven pudiera haber albergado. Mientras tanto, en La promesa, en el hangar, Manuel vivía otro tipo de tensión, quizás menos visible pero igualmente corrosiva. Descubrir errores en las piezas de Don Luis le había provocado un golpe inesperado, pero verlo corregirlos en tiempo récord también dejó una extraña sensación de incertidumbre. Y, como si el ambiente no estuviera ya suficientemente cargado, las fricciones entre Enora y Toño volvían a tensar cada conversación, cada gesto, cada silencio. Ahora, el amanecer de este nuevo capítulo llega sin ofrecer consuelo. La promesa despierta, pero lo hace con un rumor inquietante, como si todos los que la habitan sintieran que algo se ha quebrado para siempre. Nadie lo expresa en voz alta, pero todos lo intuyen. Las consecuencias de la irrupción de Lorenzo apenas comienzan. Curro regresa antes de que la luz termine de instalarse del todo por los ventanales del palacio. Tiene el rostro endurecido, las manos heladas, la mirada perdida en un punto. Quiso moldear como un arma silenciosa, sin voluntad propia, sin identidad. Curro entra en el vestíbulo y sabe, antes incluso de que alguien se lo diga, que Lorenzo está ahí. Lo percibe como siempre lo ha percibido. No por su presencia física, sino por ese peso pesado e invisible que solo puede llevar un tirano acostumbrado a dominar espacios y personas. Tiene los puños apretados sin darse cuenta y la respiración acelerada. Su pecho se eleva con un temblor contenido que no logra disimular. No quiere enfrentarlo, no quiere verlo, no quiere sentir nuevamente esa regresión involuntaria a un pasado donde él no era más que una sombra obediente. Pero no tiene elección. En el corredor principal, Alonso intenta mantener la calma mientras escucha el relato de lo sucedido, atando cabos con dificultad. Las palabras sobre la identidad empresarial de Lisandro aún revolotean en su cabeza, pero eso ahora pasa a segundo plano. Lo que ha ocurrido entre Lorenzo y de Catalina, y ahora su secreto ha volado por los aires como una chispa que prende una rama seca. No esperaba ser descubierta tan pronto, no esperaba la dureza de los reproches, y tampoco esperaba sentir tanto miedo al pensar en marcharse, no por el lugar, sino por lo que significaría huir, admitir que, pese a todo, se siente parte de la promesa. Ángela, por su parte, permanece con la espalda apoyada en una columnata lateral, incapaz de levantar la mirada. Su rostro parece hecho de ceniza.
No pronuncia palabra desde que Lorenzo pronunció aquella frase que sellaba su destino sin su consentimiento. No sabe qué será de ella, ni de Beltrán, ni de su libertad. El mundo se le ha vuelto estrecho, y mientras respira con dificultad, siente que Leocadia la mira, pero no reconoce en esa mirada el consuelo que desearía. Solo ve miedo, miedo mezclado con la inminencia de una decisión que podría cambiarlo todo. Es entonces respira hondo, pero no consigue calmarse. Mira a Lorenzo como si lo viera por primera vez, aunque en realidad lo está viendo como nunca antes se permitió verlo. No como su padre, no como su figura de autoridad, no como su verdugo, sino como un hombre corriente, desgastado, cruel, débil donde pretende ser fuerte. Y esa revelación lo consume por dentro. Lorenzo sonríe apenas, como si el dolor ajeno fuera para él un espectáculo previamente previsto. ¿Así recibes a tu padre?, pregunta, aunque no necesita usar palabras para herir, su tono lo hace todo. No es una frase para abrir un diálogo, sino para abrir una herida. Una más, la definitiva. Curro siente cómo algo dentro de él se quiebra. No es un chasquido repentino, sino un dolor progresivo, como si por fin terminaran de caerse las últimas capas de contención. La imagen de Ángela humillada en El golpe resuena en la sala como un trueno seco, un sonido que hace eco en las paredes, que corta el aire, que deja a todos inmóviles. Lorenzo cae hacia atrás, lo suficiente para perder brevemente el equilibrio, pero no lo suficiente para hacer que su aura de poder desaparezca. Se toca la mandíbula, observa la sangre en la comisura de sus labios, y alza la vista hacia Curro. No hay ira, no hay indignación, solo un brillo afilado, casi satisfecho, de quien ha estado esperando precisamente ese gesto para justificar algo aún peor. Curro retrocede un paso, no por arrepentimiento, sino por la intensidad del momento. Siente el pecho agitado, el pulso martilleando, la conciencia de que ha cometido un acto que cambiará su destino. No le teme al castigo físico, no le teme a la humillación, le teme al poder de Lorenzo, a lo que el capitán es capaz de hacer cuando tiene un nuevo motivo, real o inventado. Es una sonrisa peligrosa. Una sonrisa que no anuncia represalias inmediatas, sino represalias fríamente calculadas. Una sonrisa que hiela la sangre. Curro quiere decir algo, pero no puede. No porque no tenga palabras, sino porque sabe que cualquiera de ellas sería usada en su contra. Y así, decide callar. No por sumisión, sino porque sabe que el silencio también puede ser un arma. Aunque en este caso, es un arma frágil, insuficiente para protegerlo de lo que se avecina. Lorenzo se acerca a él. No invade su espacio, no levanta la voz, sabe cómo infundir miedo sin necesidad de hacerlo. Lo ha hecho durante toda su vida. Lo hace ahora también. No te preocupes, susurra, casi con dulzura irónica. Resolveremos esto, como familia. Curro siente un escalofrío recorrerle la espalda. Ese, como familia, es una amenaza disfrazada. Una sentencia sin leer, una advertencia velada, y lo peor es que Lorenzo sabe perfectamente que él lo sabe. Martina corre hacia Curro apenas Lorenzo se aleja. Le toca el brazo,
Lo mira con ojos enormes, llenos de angustia y emoción reprimida. Pero él no puede sostenerle la mirada. Tiene demasiado dentro, demasiado que no sabe cómo contener, demasiado que amenaza con hacerlo estallar de nuevo. Mientras tanto, Leocadia observa la escena con una mezcla de horror y cálculo mental. Sabe que el golpe de Curro, aunque emocionalmente comprensible, acaba de ofrecerle a Lorenzo un arma más. Una herramienta que él usará sin piedad, y eso implica, inevitablemente, consecuencias para Ángela, para ella misma, para todos. Pero no es el único secreto que pesa en la atmósfera. En un rincón de la sala, Manuel escucha en silencio. Todavía lleva en la mente la confesión de Alonso. Lisandro no es sentido cuando perdió la memoria. Cuando no sabía quién era, cuando cada rostro era un misterio, pero el miedo que siente Curro, ese miedo visceral, antiguo, lleno de cicatrices. Manuel lo reconoce como algo distinto, más profundo, más cruel. Mientras todo el mundo intenta recomponerse, Cristóbal cruza el vestíbulo con paso firme. Todavía no sabe lo que acaba de pasar, pero lo intuye apenas ve la tensión cristalizada en el ambiente. Y en la zona de servicio, la noticia corre tan rápido como los latidos acelerados de quienes empiezan a murmurar sin atreverse a decir nada en voz alta. Teresa, recién nombrada ama de llaves, siente que la sombra de Petra sigue detrás de cada una de sus decisiones, como si la antigua jefa quisiera recordarle a cada paso que nunca la considerará digna de ocupar su puesto. Pero incluso Petra detiene sus rencores cuando ve la expresión de quienes regresan del pasillo principal. Algo grave ahora. Ve la conmoción silenciosa del personal, siente un presentimiento amargo. Algo se ha roto arriba, algo que afectará a todos de un modo u otro. Lope irrumpe desde la despensa con el rostro cargado de adrenalina. Acaba de confirmar que la trampa que preparó ha funcionado. Ha atrapado por fin al impostor, a quien se hacía pasar por Madame Cocotte. Pero al ver la agitación general, comprende que su victoria se siente insignificante ante lo que está ocurriendo en la casa. Cada persona que baja desde los pisos superiores trae consigo un retazo de preocupación, como si fueran piezas de un rompecabezas oscuro que aún nadie consigue unir. La promesa entera parece contener el aliento. Porque el golpe de Curro no es simplemente un acto impulsivo. Es una declaración de guerra. Una guerra que Lorenzo jamás permitirá que quede impune. Y mientras el reloj de péndulo marca el avance del tiempo con ese sonido lento, regular, implacable, cada uno de ellos siente que algo se aproxima. La tensión en el vestíbulo no desaparece de inmediato, aunque Lorenzo ya no esté allí. Más bien parece que se adhiere a las paredes, como un humo invisible que se resiste a disiparse. Cada vez que alguien respira, el aire parece denso, como si cargara un peso que nadie sabe bien cómo sostener. El golpe de Curro ha desencadenado algo que, aunque silencioso en apariencia, late en los corazones de todos con el sonido de un tambor que anuncia un peligro inminente. Leocadia, que hasta hace unos minutos tenía el control absoluto de sus pensamientos, ahora siente que la tierra ha comenzado a moverse bajo sus pies. La irrupción de Lorenzo en la fiesta fue un golpe inesperado. Sí, pero lo que verdaderamente la desestabiliza ahora es lo que ese hombre le ha exigido en privado, en un momento en que nadie podía escuchar.
La frase aún retumba en su cabeza, como si se hubiera clavado en las paredes de su memoria. No se trata solo de una petición, es una amenaza disfrazada. Desesperada deberá afrontar esa madre en las próximas horas. Leocadia se mueve lentamente hacia una de las salas laterales, intentando encontrar un espacio donde poder respirar, pero el palacio parece demasiado estrecho para albergar su angustia. Se apoya en una mesa, cierra los ojos y deja que el silencio la envuelva. Necesita pensar. Necesita imaginar las consecuencias de cada ruta posible, pero ninguna opción que se despliega en su mente es soportable. Todas la conducen a perder algo. A su hija, a su credibilidad, a su lugar en la promesa, o incluso a aquello que ha protegido durante años sin que nadie lo sepa. Respira hondo, intentando encontrar la frialdad calculadora que siempre la ha caracterizado, pero esta vez todo es distinto. Lorenzo no ha pedido algo que se pueda negociar, algo que se pueda rebatir. Lo que exige golpea justo en el corazón de aquello que Leocadia más teme. Y mientras aprieta los labios para contener el temblor, la necesidad de romper cada cadena que ese hombre le colocó desde la infancia. Y ahora, después del golpe, sabe que está atrapado en un conflicto que no puede ganar con fuerza bruta. Se apoya contra una columna y aprieta los ojos. Siente cómo sus manos aún tiemblan, no de arrepentimiento, sino de lo que significa haber cruzado una línea sin retorno. Sabe que Lorenzo no lo dejará pasar. Sabe que el capitán es un hombre que construye sus venganzas con paciencia y detalle, como un escultor que trabaja la piedra dura. Y él, Curro, es la piedra que Lorenzo quiere tallar a su manera. O destruir por completo. Una figura se acerca. Es Martina. Ha corrido detrás de él en cuanto se dio cuenta de que se había marchado, movida por un impulso que quizá ni ella misma entiende del todo. Lo observa desde unos metros de distancia, con una mezcla de compasión y miedo. Teme por él, pero también teme por sí misma, porque aunque su como si eso fuese un pasatiempo. Querría decir que lo hizo por Ángela, por él mismo, por todo lo que perdió. Pero ninguna de esas palabras encuentra el camino. Martina se acerca más, no lo toca, porque intuye que un gesto equivocado podría derrumbarlo. Pero está a su lado. Y ese simple acto, estar ahí, contiene una fuerza silenciosa que él percibe aunque no la reconozca en voz alta. Él no es invencible, añade Martina, esta vez con un hilo de esperanza que ni ella sabe de dónde ha sacado. Lo que pasó no te definirá. Pero Curro siente lo contrario. Siente que todo aquello que ha intentado construir desde que llegó a la promesa, una identidad, una vida lejos de Lorenzo, un lugar al que pertenecer, está ahora tambaleándose. Su golpe no fue solo un acto de impulso, fue una grieta, y teme que por esa grieta entre ahora la oscuridad con la que tanto luchó. Mientras ellos quedan atrapados en ese punto de incertidumbre, en una sala adyacente Teresa intenta recomponer el orden de la casa. Acaba de asumir el cargo de ama de llaves, pero Petra se lo está haciendo imposible desde el primer minuto. La antigua jefa se mueve como un fantasma resentido, rondando rincones, observando cada decisión, cada instrucción, cada movimiento de Teresa, buscando el error que pueda utilizar para destruirla. Y sin embargo, en esta ocasión,
Incluso Petra percibe que algo mayor está sucediendo. Su veneno queda en pausa, no por bondad sino porque siente que la atmósfera se ha vuelto demasiado espesa como para que sus tácticas habituales surtan efecto. Cristóbal aparece para revisar algunas tareas, pero al ver el rostro de Teresa comprende que no es momento de exigencias. Le hace un gesto sutil de apoyo, uno de esos gestos que solo quienes saben liderar sin imponerse pueden transmitir. Y la necesidad y no por el amor. María nunca quiso repetir patrones que vio demasiadas veces en otras personas de su entorno. Unirse a alguien solo porque la vida lo empujó, no porque el corazón lo pidió. Samuel, por otro lado, camina por el pasillo con paso lento y firme. Reflexiona sobre la decisión que acaba de expresar, una decisión que desafía códigos, votos y expectativas. Pero él no piensa en eso ahora. Piensa en el niño, piensa en María, en la forma en que ella enfrenta la adversidad con una dignidad que inspira incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Piensa que quizá este sea su propósito más profundo. Y sin embargo, en un rincón de su alma, también siente miedo. Miedo a que María diga que no, miedo a que lo acepte por las razones equivocadas, miedo a fallarle al niño antes incluso de que nazca. Lope irrumpe en la cocina con una energía distinta a la de los demás. Lleva en los ojos el brillo de quien ha descubierto algo importante. Manuel camina hacia su habitación con pasos que no pertenecen a alguien seguro de sí mismo. Todavía digiere la revelación de Alonso sobre Lisandro. Que ese hombre, tan elegante y reservado, sea el socio mayoritario de Don Luis cambia muchas piezas del rompecabezas que Manuel creía conocer. No es solo una cuestión empresarial, es una cuestión personal. ¿Qué significa para él? ¿Qué papel ha representado realmente Don Luis en su vida profesional en los últimos meses? ¿Ha sido sincero? ¿Ha manipulado la situación? ¿Lo ha utilizado? Manuel siente que está perdiendo nuevamente el control de aquello que construía con tanto esfuerzo. Y lo que más le duele no es la traición, sino la sensación de que ha confiado demasiado rápido en alguien que quizás no lo merecía. Alonso, desde su despacho, reflexiona también sobre ello. Sabe que Lisandro siempre ha sido un hombre envuelto en un halo de misterio, pero nunca imaginó que tuviera tanto poder en las decisiones que afectaban a su hijo. Y aunque no quiera problema, de quien necesita desahogarse pero no puede hacerlo. Leocadia no dice nada, ni siquiera pide permiso para hablar. Está paralizada. Alonso se acerca, preocupado, pero ella da un paso atrás, como si temiera que la cercanía le arrancara una verdad que no está dispuesta a compartir todavía. ¿Está usted bien?, pregunta él con la calma habitual. Leocadia asiente lentamente, pero sabe que su gesto no convence a nadie. Ni siquiera a sí misma. El peso de la exigencia de Lorenzo sigue clavándose en su pecho. Su respiración es irregular, como si estuviera cargando un secreto que podría hacerla estallar si alguien la presionara un poco más. Alonso intenta ofrecerle un asiento, pero ella se niega con un leve movimiento de cabeza. Y sin decir una palabra más, se aleja. Necesita estar sola, necesita pensar, necesita decidir qué sacrificio será menos devastador. La promesa, que siempre ha sido un lugar lleno de secretos,
ha desmoronado en cuestión de horas. Beltrán es la única persona con la que soñó una vida distinta, pero ahora ese sueño está amenazado. Y lo peor de todo es que esa amenaza procede de la misma persona que durante años consideró familia. O al menos, un vínculo inevitable. Lorenzo la ha reclamado como su prometida, como si fuera suya. Y eso la aterra. Siente que alguien se acerca. Es su madre, pero en lugar de encontrar el consuelo que tanto necesita, percibe en Leocadia una inquietud que la desconcierta. Su madre no parece simplemente preocupada, parece asustada. Pero no asustada por ella, asustada por algo más grande, algo que no alcanza a entender. Ángela quiere preguntar, quiere exigir respuestas, pero sabe que no es el momento. Las palabras, si salen ahora, pueden ser dagas de doble filo. Mientras tanto, Beltrán llega finalmente al palacio tras separarse del grupo que partió antes que él. Le ayuda, pero ella lo detiene con un gesto suave. Le indica que espere, que observe, que no se precipite. No porque no quiera ayudarlo, sino porque intuye que lo que sucede en ese instante exige paciencia estratégica, no impulsos. Mientras tanto, arriba, Leocadia llega a su habitación y cierra la puerta con llave. Se deja caer en la silla más cercana y apoya la frente en las manos. Nunca se había sentido tan atrapada, y aunque intenta pensar racionalmente, el miedo la consume. Se siente como una jugadora que ha llegado al final de la partida y descubre que todas las piezas que colocó estratégicamente ya no le pertenecen. Lorenzo la ha rodeado con una sola frase, una sola exigencia, y ahora ella es la reina acorralada en su propio tablero. Piensa en su hija, piensa en lo que pasaría si accede, pero también piensa en lo que pasaría si se niega. Cada opción tiene un precio que no está dispuesta a asumir, y sin embargo, deberá elegir. No corre hacia él, no lo abraza, solo le ofrece un espacio seguro con la mirada. Y Curro, por primera vez desde el golpe, siente que puede respirar un poco mejor. Se acerca lentamente, no necesita palabras para que ella entienda. Y Yana, que siempre ha sabido leer en él lo que nadie más percibe, le coloca una mano en el hombro, tan ligera que parece un susurro. Curro cierra los ojos, no porque la calma lo haya encontrado, sino porque comprende que, aunque la tormenta no ha terminado, no está completamente solo dentro de ella. Mientras tanto, en el hangar, Manuel permanece de pie junto a una de las mesas de ensamblaje, mirando sin ver las piezas ordenadas frente a él. La revelación sobre Lisandro lo ha dejado inquieto, pero lo que más lo conmueve ahora es la violencia que tuvo lugar en el palacio. No es que no entienda a Curro. De hecho, lo comprende más que nadie. Conoce lo que significa perder el control, sentirse manipulado, no saber quién se es realmente. Y por eso mismo teme por él. Teme que este golpe desencadene una cadena de reacciones impredecibles. Respira hondo y busca la serenidad que siempre intenta mantener. Pero la serenidad es difícil cuando todos los hilos de la casa están tensos hasta casi romperse. Manuel sabe que deberá intervenir tarde o temprano. No como hijo del marqués, no como figura de autoridad, sino como hombre que ve cómo las fracturas internas del palacio crecen cada día. Y estas fracturas no solo afectan a quienes viven allí, también amenazan su propio proyecto en el hangar, su relación con Yana, su identidad recién recuperada. Mientras el día avanza, la promesa parece detenerse en un silencio aplastante. Todos se mueven, sí, pero lo hacen como si estuvieran dentro de un sueño tenso, como si cada paso pudiera desencadenar una
las consecuencias. A la hora en que las sombras empiezan a alargarse sobre los jardines de la promesa, el silencio que envuelve la casa ya no es solo tenso. Es casi opresivo, como si cada centímetro del aire estuviera cargado de una electricidad estática que nadie es capaz de disipar. La escena del golpe de Curro se ha convertido en un fantasma reciente que recorre cada pasillo, cada sala, cada rincón, ocupando espacios invisibles y dejando una marca en quienes han sido testigos o han escuchado lo sucedido. No es un acontecimiento más en la rutina del palacio. Es un quiebre, una fractura que aún no ha mostrado todas sus consecuencias. Curro, después de permanecer un largo rato junto a Yana sin pronunciar palabra, se ha retirado hacia los establos. Allí, entre el olor a heno y madera, encuentra un pequeño refugio para su tormenta interna. El caballo que solía montar cuando necesitaba calmarse, un gris de ojos suaves, rehuye un poco al verlo tan agitado. Un miedo más profundo, un miedo que no tiene tanto que ver con el castigo físico como con el poder que Lorenzo sigue ejerciendo, incluso ahora, sobre partes de su vida que él ya había intentado reconstruir. Curro se siente dividido entre dos impulsos contradictorios, uno que le pide huir, desaparecer, romper cualquier lazo que pueda ser usado en su contra, y otro que lo obliga a quedarse, a enfrentar aquello que lo asfixió durante años. Sabe que, de algún modo, ha vuelto a ser el niño temeroso que buscaba refugio en rincones escondidos para no escuchar la voz del capitán. Pero también sabe que ya no es ese niño. Ha crecido, ha amado, ha sufrido, ha despertado, y aún así, Lorenzo ha conseguido que todas esas capas se tambalen con apenas un gesto. Mientras tanto, en la habitación contigua a la suya, Yana permanece sentada en el borde de su cama, con los dedos entrelazados y la mirada fija en un punto invisible. Por primera vez en mucho tiempo, en otra parte del palacio, Leocadia camina como un espectro. Su rostro, antes altivo y cuidadosamente controlado, ahora parece endurecido por la preocupación y el miedo. No se ha permitido llorar ni desfallecer, pero la tensión acumulada es evidente en cada uno de sus movimientos. En la rigidez de sus manos, en la forma en que aprieta los labios, en los suspiros reprimidos que escapan cuando cree que nadie la observa. Ha pasado buena parte de la tarde tratando de evitar a todos. Especialmente a Ángela, que intuye algo y la mira con ojos que suplican una claridad que ella no puede ofrecerle. La exigencia de Lorenzo sigue martillando en su mente. No ha dejado de repetirla mentalmente desde que él se la dijo, como si temiera olvidarla, como si cada repetición fuera un recordatorio de que está atrapada en un dilema imposible. No es una petición cualquiera, es una sentencia disfrazada, una trampa tan cuidadosamente diseñada que cualquier elección tiene apagada. La luz tenue que entra por las ventanas ilumina el rostro de la joven, revelando un cansancio emocional que parece demasiado grande para su edad. Leocadia la observa en silencio durante unos segundos, debatiéndose entre el impulso de abrazarla y el miedo a que ese contacto la derrumbe por completo. Finalmente, se acerca lentamente. Ángela levanta la mirada apenas escucha sus pasos. Hay en sus ojos algo que no estaba allí la víspera. Una mezcla de miedo y resignación, como si hubiera asumido que ya no tiene control sobre su propia vida. Pero también hay una chispa de rebeldía,
una resistencia interna que permanece a pesar de todo. Y Leocadia, al verla así, siente una punzada en el pecho. Su hija, siempre tan dulce, tan sensible, está siendo arrastrada hacia una batalla que no debería librar. Leocadia se sienta junto a ella, sin tocarla. No dice nada, no puede. Sus palabras podrían ser interpretadas, confundidas. Solo cambia la percepción que tenía sobre el papel del ensamblador. También siembra una duda inquietante sobre el propósito real de su colaboración. Manuel siempre ha confiado en su intuición, y esa intuición ahora le dice que debe ser cauto. Muy cauto. Cuando cruza la galería que conecta con el salón principal, se encuentra con Alonso, que parece absorto en sus propios pensamientos. El marqués se detiene al verlo, como si hubiera estado esperándolo sin saberlo. Su rostro está delineado por una preocupación discreta pero profunda. Necesitamos hablar, dice Alonso con esa voz firme que no admite evasivas. Manuel asiente, y aunque ninguno de los dos lo menciona, ambos saben que esa conversación no será fácil. No hablan solo de negocios, ni de Lisandro, ni de confianza. Hablan de algo mayor. La sensación constante de que la promesa está siendo asediada desde dentro y desde fuera, de que cada nueva revelación abre una grieta que amenaza. Sabe también que el ambiente en la casa es demasiado volátil para lanzar una acusación sin pensar en sus repercusiones. Y aunque Lope es impulsivo, también es leal, y no quiere avivar un incendio en un momento en que todos parecen caminar al borde del precipicio. María Fernández entra en ese instante con el rostro cansado y una mirada vulnerable. Lope se detiene de inmediato. No necesita preguntar qué sucede. Lo lee en su postura, en la forma en que agarra el pañuelo, en el tenue temblor de su voz al pronunciar apenas un saludo. La joven doncella necesita un momento para apoyarse en la mesa. Su mente sigue atrapada en la propuesta de Samuel. No puede pensar en otra cosa. Un matrimonio, una familia, una vida entera construida alrededor de una promesa que no sabe si tiene la fuerza emocional para sostener. La presión es enorme. El deseo de hacer lo correcto se mezcla con el miedo a equivocarse. Sabe que Samuel es un buen hombre, que sería un padre maravilloso, pero ¿es suficiente? ¿Basta con eso para entregarse a una unión tan definitiva? ¿O está siendo arrastrada por el miedo a enfrentar la maternidad sola? Lope observa su rostro y siente el impulso de ofrecerle apoyo, pero también sabe que María es reservada, que no se abre con facilidad. Así que solo le ofrece un gesto de cercanía, un espacio donde ella pueda desahogarse si decide hacerlo. María, agradecida por esa discreción, cierra los ojos unos segundos e inspira hondo. Siente que necesita claridad, pero claridad es lo que más le falta. Mientras tanto, en el piso superior, Petra sube las escaleras con la satisfacción mal disimulada de quien se alimenta del caos ajeno. Aunque no haya sido testigo directa del golpe de Curro, ya ha acumulado suficientes fragmentos de la conversación de los demás para saber que algo muy grave ha sucedido. Lorenzo está de vuelta, la tensión es palpable y cualquier movimiento equivocado podría salpicarla de una forma que no podría controlar. Aún así, la mirada que lanza a Teresa cuando pasa junto a ella es suficiente para recordarle que no ha renunciado a su trono. Solo lo ha cedido temporalmente.
En el corredor lateral, Beltrán se aproxima lentamente hacia el salón principal. Ha logrado encontrar la manera de entrar en la casa sin cruzarse con quienes podrían pedirle explicaciones incómodas. Su corazón late con fuerza. No sabe si podrá ver a Ángela, pero lo necesita. Necesita asegurarse de que está bien, necesita decirle que no está sola, que no abandonará su lado pese a todas las barreras que Lorenzo quiera imponer. Pero cuando se acerca a la entrada del salón, distingue la figura de Leocadia sentada con la cabeza baja, y un mal presentimiento lo detiene. Ella levanta la mirada, lo ve, y en ese instante se cruzan dos emociones opuestas. Un muro que no ha construido él. Un muro hecho del miedo de Leocadia, del poder de Lorenzo, de un secreto que todos parecen conocer excepto él. En ese momento, mientras las piezas de este rompecabezas emocional siguen moviéndose, Lorenzo atraviesa el patio exterior acompañado de dos criados. Camina con esa postura altiva que siempre lo ha definido, como si la casa le perteneciera y los habitantes de ella estuvieran obligados a inclinar la cabeza al verlo pasar. No hay rastro del golpe en su caminar. Pero su rostro, aunque limpio de sangre, conserva una ligera inflamación en la mandíbula. Una marca, una cicatriz futura, y sin embargo, Lorenzo no se avergüenza. La muestra con un orgullo perverso, como si fuera un símbolo de poder que podrá usar cuando le convenga. Al entrar en el palacio, su sola presencia provoca que varias personas se aparten. No por respeto, por temor, por un temor que él percibe y que alimenta su ego. Y mientras como una sombra que cubre a todos. Cada personaje está a punto de enfrentarse a algo que no esperaba. Curro deberá afrontar las represalias de Lorenzo. Ángela deberá luchar por su libertad. Leocadia deberá tomar una decisión que puede destruirla. Beltrán deberá resistir sin saber qué está ocurriendo. María deberá elegir entre el miedo y la valentía. Manuel deberá descubrir la verdad sobre Lisandro. Y la promesa, una vez más, será el escenario donde las vidas de todos se entrelacen en un conflicto que apenas ha comenzado a desplegarse. Pero todavía falta lo peor. Lo que viene después será más oscuro, más decisivo, más peligroso. A medida que la tarde comienza a desvanecerse y la luz cálida que atraviesa las ventanas se tiñe de un dorado casi melancólico, la promesa parece un lugar detenido en una especie de limbo emocional. Los habitantes del palacio se mueven como si cada paso pudiera desencadenar una reacción imprevisible, como si el suelo mismo fuera Leno ya no lo calma como antes. El contacto con el caballo, antes un refugio silencioso, ahora apenas consigue distraerlo unos segundos. Tiene las manos apoyadas en un muro de ladrillo desgastado, la respiración agitada y la mirada perdida en un punto que no existe. No sabe cuánto tiempo lleva así. Podrían ser minutos o una eternidad, porque dentro de él, el tiempo no avanza con normalidad. Está atrapado en un vaivén de emociones que lo empujan y lo arrastran sin darle tregua. La imagen de Lorenzo después del golpe. Esa sonrisa fría, ese destello de venganza contenida. Lo persigue como una sombra larga y persistente. Curro sabe que no se enfrenta a un enemigo impulsivo, sino a un hombre que planifica cada represalia con la precisión de un cirujano. Y por primera vez desde que decidió construir una vida lejos del capitán,
siente que toda esa libertad cuidadosamente levantada puede venirse abajo con un solo movimiento de ese hombre. Castigado. Mientras ese pensamiento lo asfixia, escucha pasos acercándose. Al principio piensa que es Yana o tal vez Martina. Pero no, es Alonso. El marqués lo observa en silencio durante unos segundos. No lo juzga, no lo increpa, no busca sermonearlo. Solo lo mira con una mezcla de preocupación sincera y una comprensión que Curro no esperaba. Alonso se acerca despacio, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera hacerlo estallar otra vez. Curro baja la mirada, no porque se avergüence del golpe, sino porque teme encontrar en los ojos de Alonso una versión de sí mismo que no quiere ver. Pero el marqués, en lugar de reprocharle nada, se sienta en un pequeño banco de madera, dejando claro que no está allí para imponer autoridad, sino para acompañarlo en su tormenta. Ese gesto, sencillo pero profundamente humano, golpea el corazón de Curro con más fuerza que cualquier palabra. Durante años, Alonso fue una figura así que solo inclina la cabeza y murmura algo que casi ni él mismo oye. Una disculpa que no es por el golpe, sino por la tormenta que arrastra consigo, por no saber cómo manejar las batallas que nunca pidió. Alonso no responde, solo coloca una mano firme pero suave en su hombro. Es un gesto breve, pero suficiente para que Curro sienta por primera vez en horas que no está completamente solo. Que alguien, aunque sea desde la prudencia y la distancia emocional que siempre marcó al marqués, está ahí para recordarle que la violencia de Lorenzo ya no es un monstruo que deba enfrentar sin apoyo. Mientras tanto, en su habitación, Leocadia continúa atrapada en un círculo vicioso de pensamientos que la devoran. Ha intentado ordenar su mente, buscar una salida lógica, una grieta en el muro que Lorenzo le ha impuesto. Pero con cada minuto que pasa, la angustia crece. No se trata simplemente de un chantaje emocional. Es un golpe directo a la raíz de todo lo que ella ha construido, a su identidad como madre, a sus planes, a los esfuerzos que ha hecho durante años para proteger a Ángela de un destino impuesto. La exigencia de Lorenzo es un puñal apuntado a su corazón. Está diseñada para obligarla a elegir entre dos males. Y lo peor, lo que más le pesa, es la certeza de que ambas opciones dañarán a su hija. No hay salida que no deje cicatrices, no hay decisión que no arrastre consecuencias. Se levanta y empieza a caminar de un lado a otro. Cada paso parece aumentar su sensación de encierro. Abre la ventana, esperando que el aire fresco aclare sus pensamientos, pero la brisa fría solo intensifica su desasosiego. Mira hacia los jardines y ve a Ángela sentada en un banco de piedra, con las manos juntas sobre el regazo y el rostro inclinado. Parece frágil, sola, perdida, y esa imagen golpea a Leocadia. Fingir seguridad, no puede mentir, no puede ofrecer un consuelo que no tiene. Ángela la mira con ojos llenos de preguntas silenciosas. No pregunta por Lorenzo, ni por lo ocurrido con Curro, ni por el matrimonio truncado. Pregunta por ella, por el silencio que su madre arrastra desde la fiesta, por la angustia evidente que no ha logrado disimular. Pero Leocadia no responde, porque cualquier palabra podría ser interpretada como un adelanto de su decisión. Y ella aún no ha decidido. O tal vez sí, pero no quiere admitirlo. Ángela baja la mirada, sintiendo un vacío que le oprime el pecho.
Se levanta lentamente y se marcha sin decir más. Y ese gesto, esa retirada silenciosa, es para Leocadia una puñalada. Porque sabe que ha fallado en ese instante, que ha puesto una barrera entre ambas justo cuando su hija más necesitaba una certeza. En el hangar, Manuel intenta concentrarse en un conjunto de piezas recién pulidas. Pero su mente está lejos. Luis. Necesita entender si ha sido manipulado otra vez, si ha puesto su virtud y confianza al servicio de alguien que no las merece. Y detrás de todo eso, en un rincón silencioso de su conciencia, está también la sombra de Enora, la mujer que ha trabajado a su lado, que ha ganado su respeto, que ha demostrado una habilidad admirable, pero que también está rodeada de tensiones que él ya no puede ignorar. Mientras Manuel se sumerge en su tormenta, Samuel sube las escaleras hacia la zona de servicio, pensando en María como si cada pensamiento fuera una plegaria silenciosa. Él también está atrapado en un conflicto interno, uno que su vocación no lo preparó para enfrentar. Ha hecho una proposición que podría cambiar su vida y la de María, pero la incertidumbre sobre su respuesta lo consume. No sabe si ha sido valiente o imprudente, si ha seguido la voz de su corazón o si ha cedido al impulso de salvarla. Y sin embargo, no puede deshacer sus palabras. Ahora solo puede piensa en su hijo, piensa en Samuel, piensa en su futuro, y entre todas esas imágenes dispersas, aparece un pensamiento que la golpea con fuerza. La posibilidad de que nunca vuelva a amar con la intensidad que alguna vez sintió. ¿Puede construir una familia sin ese fuego? ¿Puede entregarse a un compromiso tan grande basada únicamente en la bondad de Samuel y en el deseo de no estar sola? Con cada pregunta, la angustia crece. Lope, desde la otra punta de la cocina, la observa sin que ella lo note. Querría decirle algo que la ayudara, que la anclara en un pensamiento claro. Pero sabe que cada persona vive su propio laberinto, y que forzar una salida solo genera más confusión. Por eso guarda silencio, aunque su preocupación es evidente. El descubrimiento del impostor de Madame Cocotte, que en otro momento habría sido un terremoto en la cocina, se convierte ahora en un detalle menor. Porque incluso Lope entiende que este día está marcado por dilemas más profundos. En lugar de ella, encuentra a Alonso. El marqués lo observa con un gesto serio, pero no hostil. Beltrán respira hondo, sabe que no puede desafiar a alguien como Alonso, especialmente después de lo que ha ocurrido en la fiesta. Pero también sabe que su amor por Ángela es demasiado grande como para simplemente hacerse a un lado. Alonso se adelanta, y aunque sus palabras no se pronuncian, porque en esta historia no usamos diálogos directos, la tensión entre ambos es palpable. El marqués deja claro, a través de su porte y su mirada, que las cosas están fuera de su control. Que Lorenzo ha tomado decisiones que afectan a todos, incluso a él. Y Beltrán, aunque no entiende los detalles, comprende mejor que nadie que debe tener cuidado. Él no tiene la posición, el estatus ni el poder para enfrentarse abiertamente al capitán. Y sin embargo, su corazón le dice que no puede abandonar a Ángela. Alonso se aparta, dejándolos
disfrazadas. Levanta una ceja y roza la inflamación con los dedos. Es un recordatorio de que alguien ha osado desafiarlo. Y también es un recordatorio de que él, el capitán, jamás dejará una ofensa sin responder. Se sienta en su escritorio, toma una pluma y comienza a escribir algo en un papel. Nadie sabe qué es, nadie lo sabrá hasta que sea demasiado tarde. Pero el sonido de la pluma rasgando el papel es más siniestro que cualquier grito. Es la promesa silenciosa de un hombre que nunca actúa sin tener un objetivo claro. En algún lugar del pasillo, Leocadia pasa frente a la puerta de su habitación. Oye el sonido y siente un escalofrío. Sabe que esa pluma no es un simple instrumento de escritura. Es un arma, una sentencia. Cada palabra escrita por Lorenzo es una trampa cuidadosamente dispuesta. Y aunque no lo vea, sabe que ese documento, o lo que sea que esté elaborando, forma parte del precio que ella deberá pagar si no actúa pronto. Las luces del palacio se encienden una a una, iluminando estancias silenciosas y pasillos vacíos. Afuera, los jardines parecen un océano oscuro e inmóvil, y dentro, cada habitación guarda a alguien que intenta sobrevivir a su propio tormento. Curro, sentado en su cama, mira sus manos una vez más. Sabe que hoy empezó algo que no deseaba, algo que no buscó, pero algo que ya no puede detener, y mientras la noche avanza, siente que el peso que lleva dentro apenas comienza a revelar su verdadera magnitud. Leocadia no duerme, se mantiene sentada, con los ojos fijos en la ventana, esperando un pensamiento que la salve. Pero los pensamientos no llegan. Ángela, desde su habitación, abraza una almohada como si fuera la única barrera entre ella y el mundo que intenta arrebatárselo todo. Beltrán pasea por el bosque cercano, incapaz de alejarse por completo, incapaz de quedarse quieto, atrapado en la incertidumbre. Manuel sigue en el hangar, revisando piezas que no necesita revisar, intentando encontrar en el ruido de las herramientas el silencio que no consigue dentro de su cabeza. Y Lorenzo, en su escritorio, continúa escribiendo. Es la calma antes de la tormenta. Una tormenta que, cuando estalle, no dejará a nadie intacto. La noche ha caído por completo sobre la promesa, pero no trae descanso. Más bien parece una extensión natural del caos que se ha ido acumulando durante el día, envolviéndolo todo con un velo oscuro que hace imposible distinguir dónde termina el miedo y dónde comienza la incertidumbre. Las luces del palacio, encendidas en distintas salas, proyectan destellos dorados sobre las paredes de piedra, creando sombras que se mueven como si tuviesen vida propia. Nada parece estable, nada parece seguro, y cada persona que Lorenzo no se quedará quieto. Sabe que la represalia no será inmediata, porque él jamás actúa movido por el impulso. Y precisamente por eso, el miedo se vuelve más intenso. Porque la espera, esa calma falsa, es más asfixiante que cualquier confrontación directa. Levanta la mirada hacia la ventana. Un pedazo de luna se refleja en el cristal, difuminada por una fina capa de nubes. Esa luz tenue ilumina parcialmente su rostro, marcando las líneas de cansancio que se han hecho más profundas en solo unas horas. Se pregunta en qué momento de su vida decidió dejar de tener miedo. ¿Fue cuando descubrió la verdad sobre su identidad? ¿Fue cuando Yana lo abrazó por primera vez como hermano? ¿O fue quizá cuando encontró en Martina un afecto que nunca pidió, pero que llegó como una sorpresa dulce? Pero ahora, en medio de aquella noche interminable, siente que el miedo ha regresado con más fuerza que nunca, como un viejo adversario que nunca se marchó del todo.
y se aleja, sabiendo que Curro la buscará cuando esté listo. O que, aunque no lo haga, ella seguirá allí para él. En otra zona del palacio, Leocadia continúa incapaz de encontrar un resquicio de paz. Ha recorrido los pasillos varias veces, incapaz de quedarse quieta, como si el movimiento constante pudiera ahuyentar las posibilidades que su mente fabrica sin control. Cada vez que intenta detenerse, las palabras de Lorenzo regresan, tan nítidas que parecen grabadas en su piel. Su exigencia no está hecha solo de presión, sino de una brutal inteligencia emocional. Lorenzo sabe exactamente qué es lo que más teme Leocadia, qué es lo que podría devastarla, qué es lo que podría destruir a su hija sin necesidad de tocarla. Y ese conocimiento perfecto del punto más débil de una madre, es lo que convierte su petición en una amenaza insuperable. Llega finalmente al despacho vacío. La estancia está silenciosa. Clase de mujer. Una mujer sin secretos, sin ambiciones, sin esos hilos invisibles que siempre ha intentado mantener bajo control. Porque ahora siente que todos esos esfuerzos, todos esos planes, han sido en vano. Y que Lorenzo, con apenas unas palabras, ha puesto en peligro años de lucha silenciosa. Piensa en Ángela, su niña, su razón de ser. ¿Qué será de ella si Leocadia falla? ¿Qué será de su futuro? ¿Está destinada a someterse a la voluntad de un hombre que no siente nada por ella salvo deseo de posesión y dominio? La puerta del despacho se abre sin aviso. Leocadia se gira sobresaltada, pero suspira cuando ve que se trata de Teresa. La nueva ama de llaves, cansada después de un día interminable, entra con cautela. Ha venido a dejar unos documentos sobre el escritorio, pero al ver la expresión de Leocadia, se detiene. No pregunta nada, no comenta nada. Solo inclina ligeramente la cabeza. Hablar con alguien. Pero no con Alonso. No con Ángela, y mucho menos con Lorenzo. No, la única persona que tal vez pueda ayudarla, la única que podría comprender sus miedos sin juzgarla, es alguien a quien ella ha evitado acercarse últimamente, Pía. La sigue hasta las cocinas, donde encuentra a la mujer preparando algunas cosas para el día siguiente. Pía se sobresalta un poco al verla entrar, pero su mirada se suaviza al ver la palidez y el temblor en los ojos de Leocadia. Ambas mujeres se quedan inmóviles por unos segundos. Después, sin palabras, Pía le indica una silla. El simple gesto hace que los ojos de Leocadia se humedezcan. Y cuando finalmente toma asiento, se permite por primera vez respirar profundamente, como si hubiera encontrado un pequeño espacio donde su angustia pueda ser contenida. Pía no le pregunta qué ocurre. No necesita hacerlo. Sabe que si Leocadia está allí, es porque algo muy grave pesa sobre ella. Piensa en ella, en sus ojos tristes, en la dulzura de su voz cuando hablaba de un futuro que ya no parece posible. Y la idea de perderla lo destruye lentamente. Se detiene frente al estanque, donde la luna se refleja en la superficie del agua, formando un círculo blanco que vibra con cada brisa. Se pregunta si algún día podrá casarse con ella, si podrán ser libres, si podrán construir la vida que ambos soñaron. Pero mientras Lorenzo siga teniendo poder, todo eso parece una quimera. Y esa impotencia lo convierte en una figura solitaria, casi trágica,
caminando bajo la noche como si buscara un camino que no existe. En la zona de servicio, la presencia de Petra continúa siendo tan amarga como siempre. Aunque disfruta del caos silencioso, no puede dejar de sentir una tensión que incluso ella no sabe manejar. La casa está demasiado alterada, demasiado llena de incertidumbre, incluso para sus planes. Pero aún así, pero no lo ha conseguido. Ahora comprende que debe enfrentar las dudas, que no puede seguir ignorando la revelación de Alonso. Necesita hablar con Lisandro, necesita escuchar de su propia boca la verdad, y aunque ese pensamiento despierta un nudo en su estómago, también le da una dirección. Una meta, y eso es más de lo que ha tenido en todo el día. Al cruzar el recibidor, nota la presencia de Lorenzo cerca de la escalera. El capitán lo observa mientras desciende con paso calculado. Se cruzan las miradas. Manuel siente un escalofrío. No tiene miedo de Lorenzo, pero sí una advertencia silenciosa que leite en el ambiente. Hay algo en los ojos del capitán que parece presagiar que está preparando una jugada que afectará no solo a Curro, sino a toda la casa. Manuel aprieta la mandíbula. No dejará que nadie, ni siquiera él, desestabilice a su familia. No ahora, no después de todo lo que han vivido. Lorenzo pasa junto a él con un aire satisfecho, como quien sabe que camina con una ventaja que los demás aún no han descubierto. Manuel se gira para observarlo alejarse, y aunque no sabe exactamente qué trama, siente algo muy parecido a la certeza de que la tragedia está apenas comenzando. En la cocina, María Fernández finalmente encuentra el valor para salir al pasillo. Ha tomado una decisión, no sabe si es la correcta, pero es la única que su corazón puede sostener por ahora. Necesita hablar con Samuel. No para darle una respuesta definitiva, sino para abrirle su alma, para explicarle sus temores, para dejar claro que el amor no puede nacer de la culpa, pero que tampoco quiere cerrar la puerta a una posibilidad que podría darle un futuro a su hijo. Cada paso que da hacia el cuarto del sacerdote es un acto de valentía íntima, casi silenciosa. Y aunque no sabe qué dirá cuando lo vea, sabe parece haberles negado. Ángela se detiene al verla. Hay un brillo perdido en sus ojos, un dolor que se mezcla con una especie de resignación amarga. María da un paso hacia ella, mueve los labios para decir algo, cualquier cosa que la consuele. Pero Ángela la abraza antes de que pueda pronunciar una sola palabra. La abraza fuerte, como si ese gesto fuese lo único que la sostiene. Y María, sorprendida por la intensidad, la rodea con los brazos y siente cómo el temblor de Ángela se transmite a su propio cuerpo. Ninguna dice nada, ninguna pregunta, ninguna explica, y aún así, en ese abrazo, ambas se reconocen como dos mujeres enfrentadas a decisiones que no eligieron, a dolores que no merecen, a destinos que otros intentan moldear sin importarles el sufrimiento que dejan atrás. Cuando finalmente se separan, María le acaricia suavemente el brazo. Ángela fuerza una sonrisa tenue, una sonrisa llena de palabras, más sus gestos que las frases exactas. Cuentan cómo tendió la trampa, cómo la persona cayó en ella, cómo por fin tendrá justicia por la humillación que ha sufrido durante semanas. Y aunque en otro momento todas habrían gritado de sorpresa o indignación,
Ahora solo intercambian miradas cargadas de cansancio. No porque el descubrimiento no sea importante, sino porque la casa entera parece haber sido sacudida por un terremoto emocional que minimiza cualquier triunfo. Sin embargo, Lope se siente aliviado. Por primera vez en mucho tiempo, siente que ha recuperado algo que creía perdido, su dignidad. La noche avanza, y en cada rincón del palacio, las tensiones se estiran como hilos invisibles que conectan cada historia. Curro sigue en vela, escuchando los sonidos distantes de la casa, sintiendo cómo el miedo y la rabia aún le queman el pecho. Leocadia regresa a su cuarto casi tambaleándose, con la sensación de que su decisión está cada vez. Beltrán sigue caminando en el bosque, decidido a no alejarse demasiado por si Ángela lo necesita. No lo ha dicho en voz alta, pero está dispuesto a arriesgarlo todo. Incluso su seguridad, incluso su futuro. Samuel abre la puerta y ve a María. En ese instante, sus ojos se llenan de una esperanza que había intentado contener durante horas. Y Lorenzo, desde su habitación, sigue escribiendo. Cada trazo de su pluma es un presagio. Cada palabra, un plan. Cada silencio, un mensaje. La noche avanza, pero no anuncia descanso. Anuncia una guerra silenciosa que pronto estallará. Una guerra donde el amor será puesto a prueba. Donde la lealtad tendrá un precio. Donde las decisiones que hoy parecen imposibles serán inevitables mañana. Y donde cada personaje deberá enfrentarse a aquello que más teme. Esta es la promesa. Y esta es la noche en que el destino de todos cambia.